Vamos a seguir entonces en Segunda de Samuel 18. Y es una... para mí es tan triste lo que le pasó al rey David y su familia, pero cosas pasan y Dios está con nosotros en cada paso de nuestras vidas, en cada situación, las buenas. Le damos tantas gracias a Dios por las victorias en nuestras vidas. Estamos orando por alguien, Dios contesta, obra milagrosamente, gloria a Dios, estamos contentos. Pero aún en las dificultades podemos confiar en Dios, podemos poner nuestra fe en Él y podemos confiar que Él sabe lo que es mejor en nuestras vidas. Y vamos a ver esto aquí en esta situación. Entonces, voy a leer 2 de Samuel 18, 1 al 2. Y dice, David pasó revista a las tropas, a sus tropas y puso jefes de 1,000 y de 100 soldados. La tercera parte de los soldados quedó bajo el mando de Joab, otra tercera parte bajo el mando de Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, y la otra tercera parte bajo el mando de Itai, el gitita. El rey quería dirigir al pueblo, pero ellos se opusieron con firmeza. Mi rey no debe hacer eso, le dijeron, porque si tenemos que huir o la mitad de nosotros muere, los enemigos no irán tras nosotros, porque es a usted al que buscan. Usted vale más que 10,000 de nosotros y es mejor que se quede en la ciudad y nos envíe socorro si lo necesitamos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para repasar un poco, el rey David había huido de Jerusalén, de su trono, porque su hijo Absalón había marchado a Jerusalén con algunos de sus oficiales para tomar el trono de Israel y ponerse como rey. Era una rebelión o una guerra civil que estaba pasando aquí. Y a veces cosas pasan y son feas, son malas, pero Dios está con nosotros. Entonces, Absalón estaba marchando con su ejército para matar al rey David y era su deseo, su intención, matar a su padre. Eso era lo que Absalón quería hacer. Y todo aconteció de la violación de su hermana Tamar por su medio hermano Amnón. Y Absalón se llenó de rencor y amargura y fue dirigida entonces a su padre David, porque Absalón había mandado por la muerte, asesinó a su hermano Amnón. Y después de eso todavía no se satisfació en su venganza. Él quería vengarse aún más y su venganza estaba dirigida a su padre David. Entonces, David oró a Dios y le pidió su ayuda a Dios y Dios lo ayudó y lo cuidó porque era había mucho peligro para David y para los que iban con él. El ejército de David iba a enfrentar entonces el ejército de Absalón y David quiso pelear con ellos, pero le dijeron no, te quieren matar a ti, si te matan a ti ya se terminó tu reino, entonces tú te vas a quedar aquí en la ciudad, nosotros vamos a pelear. Y esto era buen consejo para ellos, pero lo que me encanta de David, Dios habló con él de él y dijo, este hombre tiene un corazón conforme al mío. ¿Recuerdan eso? Eso es algo que Dios dijo de David. Y en nuestros estudios hemos visto que David no era un hombre perfecto, ¿verdad? Era débil, tenía sus malos hábitos, podemos decir, hizo malas decisiones, pecó contra Dios. Pero ¿saben lo que era bueno de David? Era que su corazón siempre se dirigía otra vez a Dios. Se desviaba, venía la debilidad, pero otra vez su corazón volvía a Dios. Y eso es lo que pasó en esta situación tan mala. Y David pudo haber dicho, yo merezco esto es mi culpa, no traté bien con mi familia, no traté bien con Amnón y Tamar, no traté bien con Absalón, no hablé palabras como un padre le debe hablar a su hijo. Y tantas recriminaciones que quizás estaban pasando por su mente. Pero en todo eso, en medio de todo eso, su corazón se volteó hacia Dios.
Y en medio de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de nuestras dificultades que vienen a nuestra vida, ojalá que nuestros corazones siempre se puedan dirigir hacia Dios, porque Él es el que tiene la respuesta, Él es el que tiene el aliento que necesitamos, Él es el que nos da el ánimo para seguir un día más poniendo un pie enfrente del otro. Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Y en tantas cosas que yo he pasado en mi vida, y he pasado por unas cosas muy fuertes, y le dije a Dios en una ocasión, ¿cómo quisiera no haber tenido que pasar por eso? Eso fue muy, muy malo, muy difícil. Pero en todo, Él está con nosotros y Él nos sostiene en medio de todo eso para seguir adelante. Y aquí vemos esa dinámica operando en David. Segunda de Samuel 18:5 dice, pero antes de que se marcharan, el rey les suplicó a Joab, a Abisai y a Itai. Entonces los tres generales que tuvo, por amor a mí, traten con gentileza al joven Absalón. Y los soldados oyeron cuando el rey les daba este encargo. Esto ha de haber sido tan difícil para los generales y los soldados escuchar el corazón de David así, porque ellos iban a pelear y iban a arriesgar sus vidas y las vidas de sus amistades y soldados en ese ejército por culpa de Absalón. No fue culpa de David, fue culpa de Absalón. Él es el que se rebeló, él es el que se ganó los corazones del pueblo. Él es el que se ganó los corazones de los que estaban en el gobierno de David y los ganó y los puso contra David. Entonces era culpa de Absalón y David estaba, ay, por favor, trátalo bien, no lo mate, no le haga nada. Pero era un padre, era el corazón de un padre para su hijo. Y el rey David quería misericordia para Absalón cuando Absalón lo quería matar. Y eso era la cosa, la intención de Absalón. Absalón no le estaba mostrando ninguna misericordia a David. Él quería matarlo, desgraciadamente. Entonces, la batalla iba a tomar lugar en el bosque de Efraín. Ahí estaban los dos ejércitos. Y dicen en 2 de Samuel 18:7 que los israelitas, el ejército de Absalón, fueron derrotados por los hombres de David. Hubo una gran matanza y 20,000 hombres murieron aquel día. 20,000 hombres, con familias, hijos, padres, tíos, todo murieron por la rebelión de Absalón, por lo que él estaba cargando en su corazón. ¿Y saben lo que estaba cargando en su corazón? La amargura, el resentimiento. Entonces, segunda de Samuel 18:9-10 dice, durante la batalla, Absalón se encontró de repente con algunos hombres de David, y mientras huía él en su mula, pasó debajo de las ramas de una gran encina y el pelo se le enredó en las ramas. Pobrecito. La mula siguió su camino, pero él quedó suspendido de las ramas. Uno de los hombres de David lo vio y se lo dijo a Joab. Wow, pobrecito, ¿verdad? Por una parte. Y él vio el derroto del ejército. Él se dio cuenta, ay, Dios está con mi padre, no está conmigo. ¿Qué voy a hacer? Él huyó, pensando que quizás iba a poder él salvar su vida, pero desgraciadamente se enredó su cabello en una rama y allí quedó suspendido en el aire, sin nadie que lo ayudara. Y dice, uno de los soldados fue y se lo reportó a Joab. Joab era un soldado de soldados. Él era capitán. Él había estado con David por mucho tiempo. Y Joab, el soldado le dijo a Joab, ahí está suspendido en el aire. ¿Qué hacemos? Y Joab le dijo, ¿y le dieron muerte?
Y el soldado dijo que no, porque escucharon a David decirles que lo trataron con gentileza a Absalón por amor a David. Era el padre hablando de su hijo. Y Joab no quería nada con eso. Segundo de Samuel 18, 14 al 17, y dice: basta de decir necedades, dijo Joab. ¿Recuerdan que Joab fue el que trajo a Absalón para atrás a Jerusalén después de que él estaba en otro lugar por 3 años? ¿Recuerdan? Y luego lo trajo, él hizo una reconciliación entre David y Absalón, y Absalón quería ver a su padre, y David no lo quería ver, y le dijo a Joab: habla con mi papá porque quiero ver a mi papá. Y Joab no lo hizo. Entonces, ¿recuerdan? Absalón quemó su campo que él tenía con frijoles o algo así, no sé qué. Sí, con trigo. Y entonces Joab le dijo a Absalón: ok, voy a hablar con tu papá para que se miren. Y se miraron y se dieron un beso, pero no hablaron las cosas. No hubo reconciliación, no hubo perdón, no hubo humildad. Nada más hola, hola y ya. No hablaron de la situación. Y creció la amargura en el corazón de Absalón. Entonces dice que enseguida tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, que aún colgaba vivo de la encina. Luego 10 de los jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y terminaron de matarlo. Y arrojaron el cuerpo de Absalón en un gran hoyo que había en el bosque, y pusieron un gran montón de piedras sobre él, y todo Israel huyó. Se perdió la batalla. Joab puso el pito, y se terminó la batalla allí. Now, Absalón había edificado un monumento para sí en el Valle del Rey. Él estaba en serio. Él pensó que él iba a poder quitar a su padre del trono de Israel, que él iba a ser el rey. Él no consultó con Dios. Dios no le habló, no le dio ninguna instrucción. Él lo iba a hacer. Yo voy a quitar a mi papá, lo voy a matar, y yo voy a ponerme en el trono. Eso es soberbia, es orgullo. Y luego, más que eso, él se hizo un monumento a él, porque él dijo: yo quiero que la gente se recuerde de mí, porque yo soy el hombre aquí, yo voy a ser el rey. Y todos sus planes, toda su amargura quedó allí debajo de ese gran montón de piedras sobre él. El bien ganó, no lo malo. Porque Absalón no fue motivado por Dios, no fue motivado por el bien. ¿Cuál fue su motivación? La amargura, el rencor contra su padre. Eso fue lo que lo motivó. Y eso fue lo que lo mató también. Entonces, en un tiempo, Absalón había sido un hombre bien, que era bien parecido, y era compasivo. Él amaba a su hermana. Él quería ayudarla. Él la cuidó. Él le dio un lugar en su casa. Y él estaba en duelo por la vergüenza que su medio hermano Amnón le había traído. Pero ¿saben qué? ¿Recuerdan que él le dijo a Tamar: no digas nada, esto es entre nuestra familia, no hables nada a nadie de esto? Y esto no fue bueno para Tamar, ¿verdad? No fue bueno para la familia tampoco. Y él tuvo una hija, y la puso Tamar también en honor de su hermana. Que él quiso hacer lo bueno para ella, pero hizo todo lo malo para sí mismo por la amargura que se apoderó de él. Absalón no se sintió mejor después de que mató a su medio hermano Amnón. Absalón no se sintió mejor cuando David lo permitió regresar a Jerusalén. Absalón no se sintió mejor cuando fue reunido con su padre, el rey David.
Absalón no se sintió mejor tampoco después de ganarse los corazones del pueblo del rey David. Nada de eso sació esa venganza que él quería tomar. Nada de eso sació esa amargura que él quiso. Él no pudo controlar su rencor ni su amargura contra su padre. Así que Amnón no se pudo controlar. Así como Amnón, su hermano, no se pudo controlar con Tamar, su hermana. ¿Recuerdan? Amnón perdió todo el control y hizo con ella lo que él quería. También Absalón perdió el control y hizo lo que él quería contra su padre, contra el reino de su padre y contra Dios. El no poder controlarse le costó su vida y le costó el bienestar del rey David. Le costó su pueblo y los 20,000 hombres que perdieron su vida en la guerra civil. Y Dios quiere ayudarnos poder vencer sobre esa amargura que quiere tomar el control de nuestras vidas. Amén. Entonces, el cabello de Absalón se enredó en el árbol y allí quedó atorado y suspendido hasta que lo mataron. Eso es lo que hace la amargura en nuestras vidas también. Nos atora, nos enreda en odio, en rencor y nos causa tanto dolor. Estamos ahí suspendidos hasta que nos destruye. Entonces, esa fue una expresión del daño de la amargura al alma de Absalón. El rencor y la amargura nos atora en un lugar destructivo y nos suspende en un lugar que el enemigo quiere para que nos destruya. Y el remedio al rencor y la amargura es recibir la gracia de Dios a nuestras vidas y perdonar a los que nos han hecho mal. Eso es difícil, pero no es imposible. Y eso es lo que nos va a liberar del mal, de la amargura, del veneno que trae la amargura a nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, soltamos el control sobre esa persona que nos hizo mal a las manos de Dios para que Él trate con ellos. Y el plan de Dios, ¿saben lo que es? Es traerlos a arrepentimiento. Traerlos a un lugar donde ellos puedan venir delante de Dios y decir: Señor, hice mal, hice daño, perdóname, Señor, límpiame de todo mal, y puedan cambiar y puedan ser transformados. Y si no lo hacen, ellos van a caer en manos de un Dios justo, un Dios que toma venganza por sus hijos, un Dios que defiende a los inocentes. Entonces, el deseo de Dios es el arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, hay juicio, desgraciadamente. Y eso es lo que le pasó a Absalón. Él no se arrepintió, él no se humilló delante de Dios, él siguió esa amargura, ese rencor, siguió creciendo y creciendo y creciendo y tomó control de él hasta que él quedó muerto. Y el deseo de Dios es para nuestro bien siempre y está en nosotros para poder nosotros perdonar. ¿Cómo podemos entonces darnos cuenta si estamos en amargura y resentimiento? Estaba leyendo algo y me agarró la atención y dice y dijeron: nos podemos dar cuenta de emociones de enojo o tristeza cuando pensamos de ciertas personas o ciertos eventos en nuestras vidas. Si usted comienza a pensar de alguien y empieza a sentirse enojado o triste, entonces esa cosa está dentro de usted y necesitamos ser libres de eso, ¿verdad? O también nos damos cuenta que pensamos mucho en ese evento o la persona o personas mucho, o las personas que nos hacen daño están constantemente en nuestras mentes y no pagan renta en nuestras mentes. Entonces, eso es una señal que hay resentimiento, hay amargura allí.
reconocemos que esto es una señal que necesitamos soltar esas cosas a Dios, que necesitamos perdonar. Y es muy difícil porque saben que ellos no merecen nuestro perdón. Pero ¿sabe qué? Nosotros, el perdón no es para ellos, el perdón es para nosotros. Para que nosotros seamos libres, para que nosotros podamos dejarlos en manos de Dios, que Él haga con ellos lo que Él quiera, pero no son nuestros para hacer, porque vemos el ejemplo de Absalón. Él quiso tomar venganza, él tomó venganza contra Amnón. No, eso no lo hizo contento, no lo hizo feliz. Siguió y siguió y siguió hasta que él dividió el reino de su padre, hasta él quiso quitarle el trono a su papá y él quedó muerto. Entonces, que eso sea una lección para nosotros, de decir, Señor, libérame de eso. Yo no quiero vivir en esta amargura. Yo no quiero vivir en este resentimiento. Yo quiero ser libre, porque yo quiero ser feliz, porque yo quiero estar en paz, porque yo quiero llevar a cabo tu propósito y tu deseo para mi vida. Amén. Entonces, entrégale a Dios estas personas o el evento, el trauma en oración. Y Dios no está, no me hables de eso. Yo no quiero escuchar de eso. No, ven, dígame, dámelo, entrégame esa situación, entrégame ese evento, entrégame las personas que te dañaron. Y el resentimiento es veneno que nos afecta. Y si nuestra mente va mucho a lo que pasó, entonces tenemos que hacer algo con esa situación. Y lo mejor es dárselo al Señor en oración. Lucas 6, 27 al 28 dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por los que maltratan. Y esto es el remedio. No es fácil, no es bonito, pero ¿saben qué? Esto es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos ser libres. Queremos ser libres, no queremos vivir con ese rencor y no queremos vivir en esa amargura. Queremos ser libres y eso es el remedio para que nosotros podamos ser libres. Pablo escribió estas palabras en Filipenses 4, dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios tiene transformación para nuestros corazones, para nuestras mentes, pero nosotros necesitamos llevárselo a Él en oración, entregárselo a Él. Nosotros le entregamos nuestro dolor, nuestro afán, nuestra ansiedad. Él nos da su paz perfecta. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la persona que nos dañó no puede hacer eso, no nos puede dar eso. La persona que nos dañó y nos hizo mal no puede darnos lo que nosotros necesitamos. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces, Jesús habló de bendecir a los que nos hacen mal. ¿Y saben qué? Cuando nosotros lo hacemos, aunque es difícil, Señor, bendiga a esas personas que están hablando mal de mí. Bendice a esas personas que están diciendo cosas que no son verdaderas, que están diciendo mentiras, Señor. Me están echando debajo del autobús. Pero Dios, Él quiere ayudarnos a poder bendecirlos. Y cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, Él nos da su gracia. Él nos ayuda. Él hace lo que Él solamente puede hacer. No podemos quedarnos enojados con alguien por quien estamos orando, ¿verdad?
lo estamos soltando en las manos de Dios, y cada vez que tomamos la acción de perdonarlos y orar por ellos, ese veneno de la amargura se va disminuyendo y su poder sobre nuestras vidas se va debilitando. ¿Así se dice? Debilitando. Entonces, cada vez que la persona que nos hizo mal viene a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, podemos decir: Señor, bendiga a fulanito, bendiga a fulanita, que se puedan acercar a tu gracia y a tu perdón. Ayúdalos, Padre Santo, ayúdalos con lo que están pasando, Señor, y bendícelos, Señor. Son tuyos. Y nos vamos campantes, ¿verdad? En hacer eso, estamos soltando a Dios para que Él trate con ellos y los traiga al lugar donde se puedan dar cuenta del mal que han hecho y se puedan arrepentir. Y si no se arrepienten, como dije, va a haber juicio. Van a caer en juicio porque Dios es justo. Hace muchos años, antes de casarme, conocí una familia y eran cristianos y por alguna razón no me querían y me querían hacer mal y querían dañar mi nombre, mi reputación con personas que me conocieron por mucho tiempo, por muchos años, y me causó mucha tristeza, me causó mucho daño y mucho dolor, porque dije: yo no les hice nada, ¿por qué me están atacando así de esa manera? Están diciendo cosas que no son verdad y se portan mal conmigo y me dan el mal ojo y todo eso. Y tuve que batallar con perdonarlos, porque cada vez que pensaba en ellos, en lo que dijeron, en lo que hicieron, me enojaba. En una ocasión querían llevarme a corte por algo. Y fue una tontería, pero yo estaba enojada, ¿por qué? Y quería mal para ellos, pero tuve que reconocer que tenía que perdonarlos. Y en una ocasión estaba orando con alguien y me dijeron: haz como si ellos están enfrente de ti y habla perdón sobre ellos. Y les dije, yo estaba llorando y Dios estaba conmigo en esa ocasión, y les dije: yo no sé por qué me hicieron lo que me hicieron, pero yo los perdono en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que se vayan bien. Pero yo fui libre de ese mal y ese coraje que les tenía. Y ya cuando pensaba en la situación, ya no se me estaba subiendo la presión y ya no se me estaba subiendo la ira y el enojo. Y gracias a Dios por ello. Pero unos años después, pobrecitos, uno de ellos, el que estaba perjudicando, cayó en pecado. Él era uno que estaba dirigiendo las alabanzas en su iglesia, y se tuvo un lío con 2 o 3 de las mujeres en el coro. Y todos se dieron cuenta y casi perdió su matrimonio y casi perdió todo lo que él tenía por ese mal que había hecho. El mal que estaba en su corazón se mostró. Dios lo trajo a luz. Entonces, Dios es el que hace juicio. Nosotros no. Él trae todo a luz en su tiempo, a su manera. Y queremos que el poder y la gracia de Dios obre en estas situaciones, en nuestros corazones. Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo somos, aún en el daño que nos hacen personas, aún sobre el rencor, aún sobre la amargura. Queremos vencer, pero lo tenemos que hacer a la manera de que Dios nos dice. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Y no va a ser lo que el mundo nos dice, no va a ser lo que la novela nos dice, va a ser lo que Dios nos dice. Si queremos ser libres del rencor y la amargura,
Dios tiene la manera de hacernos libres y no pasar por lo que Absalón, el hijo de David, pasó y todo el mal que su amargura hacia su padre trajo. Pasaron 11 años después de la violación de Tamar hasta el punto que Absalón murió. 11 años. Es mucho tiempo para estar en ese lugar de amargura. Es mucho tiempo de estar planeando la venganza que él iba a tomar y estar en ese lugar de odiar y de rencor. Y lo afectó y lo destruyó. Y en todo eso también destruyó el reino porque Israel estaba en una guerra civil. Entonces, ojalá que los momentos que Absalón estaba atorado en esas ramas del árbol, él pudo confesar a Dios, él pudo pedir perdón. Ojalá, Dios es tan misericordioso porque él pudo haber sido matado así, pero Dios le dio una oportunidad para que él quizás clamara a Dios, le pidiera perdón al Señor, ¿verdad? Ojalá. Pero 2 de Samuel 8, 18, 31 al 33, dice, en eso llegó el soldado de Cus y dijo, y esto es a David, al rey David, él estaba esperando noticias, recuerdan, en la ciudad, y dijo, tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaban contra usted. Buena noticia. ¿Y cómo está el joven Absalón? ¿Está bien?, preguntó el rey. Dijo, ojalá todos los enemigos de mi señor el rey mueran como murió ese muchacho, respondió el hombre. Al oír la noticia, el rey rompió a llorar y subió al cuarto que estaba encima de la puerta. Se lamentaba diciendo, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, hijo mío, Absalón, hijo mío. Entonces el rey se entristeció mucho, subió a la habitación que estaba encima de la puerta y mientras lloraba decía, hijo mío, Absalón, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Tanta tristeza, tanto duelo que trajo al corazón de David. Porque recuerdan, él no era nada más rey, él era padre. Y él sintió el duelo de las malas decisiones, de la rebelión de su hijo, de la amargura de su hijo. Y pienso que también esto es un retrato de Dios, ¿verdad? Cuando alguien, en vez de voltearse a Dios y hacer lo que es bueno, hacer la cosa correcta, hacemos el mal a otros y cargamos con esa amargura y no perdonamos y no obedecemos a Dios y trae tanto dolor al corazón de Dios. Cuando alguien toma decisiones de dañar a alguien más, ¿no piensan que eso le trae tristeza al corazón de Dios? Pienso que sí. Si usted ha sufrido daño de alguien más, ese evento le trajo tristeza al corazón de Dios también. Cuando usted fue dañó también al corazón de Dios. Absalón murió y trajo tristeza y duelo al corazón de su padre David. Y eso también es un retrato, una pantalla de lo que Dios pasa con nuestras maldades que pasamos. No estamos solas en nuestras tristezas, no estamos solos en nuestros daños. Él también le duele lo que a nosotros nos pasó y Él llora con nosotros también. Y eso es algo que a mí me da mucho consuelo porque yo he pasado unas situaciones muy tristes en mi vida en los últimos años, muy tristes. Y he llorado mucho también, pero ¿sabe lo que me da a mí consuelo? Es que sé que Dios también le duele lo que estoy pasando también.
Le duele a él el daño que he pasado también. Le duele cada palabra dura que es hablada contra mí. A él le duele. A él le entristece. Y eso también nos da consuelo porque no estamos solos en nuestro duelo. No estamos solos en nuestro daño. No estamos solos en el trauma que pasamos. Él duele por nosotros también. Y eso nos da consuelo. Entonces, Absalón nunca pudo arrepentirse por la amargura y el odio que tenía en su corazón. Y le costó su vida. Qué dolor para David como padre ver su hijo tan lleno de amargura, tan lleno de rencor. Esto afectó su vida, afectó su familia, afectó el reino, afectó a todo Israel porque hubo una guerra civil. ¿Recuerdan? Ahitofel, el consejero de David, se fue hacia Absalón y cuando vio que Absalón no le estaba siguiendo su consejo, él se ahorcó, él se mató. Otra vida que le costó. Entonces, tanta tragedia, tanto trauma que pasó por eso, por esa amargura. Y eso es lo que la amargura causa en nuestras vidas. Y es por eso que Dios quiere que nosotros se lo entreguemos a Él. David sintió mucho remordimiento por lo que pasó. Yo me imagino, estaba diciendo, si hubiera hecho acá, si hubiera hablado acá, si hubiera tratado con esto al principio, no hubiera sido tan mal, tan doloroso. Pero en cada paso, Dios estuvo con David. Y Dios está con nosotros también. Y Dios lamenta por nosotros y lamenta con nosotros también. Él quiere lo que es bueno para nuestras vidas. Y yo sé que este capítulo ha sido muy difícil, muy duro, pero en todo Dios es justo. En todo podemos confiar en Él. En todo podemos clamar a Él y Él nos escucha y Él hace lo que está bien para nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie.